Acuario, 21 de enero, 19 de febrero. Este trabajo se denomina Limpiando los establos de Augias. Dijo el gran presidente: la llama única debe alumbrar a las otras 49, afirmó el gran presidente. Así sea, respondió el maestro, habiendo encendido su propia lámpara. Hércules ahora puede traer luz a los otros. 11 veces ha girado la rueda, y ahora tú estás delante de otro portal. Por largo tiempo tú has perseguido la luz que vacila primero inciertamente, luego crecía hasta ser un faro firme, y ahora brilla para ti como un sol en llama. Vuelve ahora a tu espalda la claridad y vuelve sobre sus pasos, regresa hacia aquellos para quienes la luz no es sino un punto transitorio, y ayúdalos a hacerlos crecer, a hacerla crecer. Dirige tus pasos hacia Augias, cuyo reino debe ser purificado de antiguos males. Así salió Hércules por el 11º portal en busca de Augias, el rey. Cuando Hércules se aproximó al reino donde Augias era el soberano, un horrible hedor que le hizo desfallecer y lo debilitó, asaltó su nariz. Por años se enteró, el rey Augias no había quitado nunca el estiércol que su ganado había dejado dentro de los establos. Entonces también las praderas estaban tan llenas de estiércoles que ninguna siembra podía crecer. En consecuencia, una constante pestilencia estaba recorriendo la región, haciendo estragos en las vidas humanas. Hacia el palacio fue entonces Hércules y buscó a Augias. Informado de que Hércules limpiaría los hediondos establos, Augias demostró desconfianza e incredulidad. ¿Dices que harás este enorme trabajo sin recompensa?, manifestó el rey. No tengo fe en aquellos que hacen tantos alardes. Algún altero plan has tramado, le dijo Augias a Hércules. No podía creer que se lo iba a limpiar gratis. Yo no he oído de hombres que buscan servir al mundo sin una recompensa. En este momento, sin embargo, le daría la bienvenida a cualquier necio que buscara ayudar. Pero debemos cerrar un trato, para que no sea reprendido como un rey tonto. Si tú, en un solo día, haces lo que has prometido, 1/10 parte de mi gran rebaño de ganado será tuya. Pero si fracasas, tu vida y fortuna estarán en mis manos. Naturalmente, yo no pienso que tú puedas cumplir tu bravata, pero trata de hacerlo como puedas. Hércules entonces dejó al rey. Él caminó por ese lugar tan desolado, tan feo, y vio marchar a una carreta cargada con muertos apilados, las víctimas de la pestilencia. 2 ríos observó él, el Alfeo y el Peneo. Corrían tranquilamente cerca de allí. Sentado en las riberas de uno de ellos, la respuesta a su problema relampagueó en su mente. Él trabajó con fuerza y violencia. Con grandes esfuerzos logró desviar ambas corrientes del curso que habían seguido durante décadas. El Alfeo y el Peneo vertieron sus aguas a través de los establos llenos de estiércoles del rey Augias. Los impetuosos torrentes barrieron la inmundicia largamente acumulada. El reino fue purificado de toda fetidez y en un solo día realizó la tarea. Cuando Hércules, completamente satisfecho con este resultado, regresó donde estaba Augias, este frunció el ceño. Tú has tenido éxito por medio de un ardid, gritó el rey, lleno de ira. Los ríos hicieron el trabajo, no tú, le dijo. Fue una artimaña para apoderarte de mi ganado, una conspiración contra mi trono. No tendrás la recompensa. Vete, retírate de aquí antes de que rebaje tu estatura en una cabeza. Así desterró a Hércules, el encolerizado rey, y le dijo que nunca más hiciera su pie en su reino so pena de una muerte súbita. Habiendo realizado la tarea asignada, el Hijo de Hombre, que también era el Hijo de Dios, volvió a aquel de quien había venido. Te has vuelto un servidor del mundo, dijo el maestro, cuando Hércules se acercó. Tú has progresado retrocediendo, has llegado a la casa de la luz por otro sendero. Tú has empleado tu luz para que pueda brillar la luz de los otros. La joya que otorga el 11º trabajo es tuya para siempre.
Vamos entonces a comprender este trabajo. Vamos a hablar de las energías de Acuario primeramente. Hay una frase en el Nuevo Testamento, el fin del mundo. Muchos de nosotros estamos justamente empezando a comprender que lo que realmente quería decir era que el signo Piscis, en el cual llegó Cristo, el gran Salvador del mundo, termina en una fecha precisa y nosotros ahora estamos justa y exactamente en ese tiempo. No estamos enfrentando un día del juicio en el cual las ovejas y las cabras serán separadas, y algunas irán al cielo y otras al infierno. Muchas interpretaciones ridículas han sido atribuidas al simbolismo de la Biblia. Se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado. Y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual, que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores en el camino. La entrada al cielo es la entrada a la era de Acuario, que empezó durante los últimos 200 años. Se nos dice que alrededor del año 2000 nuestra estrella polar y otra estrella Vega estarán en conjunción recíproca y la era de Acuario estará de lleno con nosotros cuando estas dos estrellas estén en conjunción, pero solo de lleno con nosotros en el sentido de que estaremos entrando en ella y las fuerzas de Piscis estarán retirándose rápidamente, es decir, de la gran era, porque todos los años vamos a tener a Piscis en los 30 días. Todo lo que acontece en la expresión del plano físico se debe a fuerzas subjetivas, es decir, a fuerzas energéticas. Existe una escuela de pensamiento que deriva de todos los misterios, todas las enseñanzas de lo que ahora llamamos la sabiduría eterna, a una forma de adoración animal y trata los misterios del templo de una manera sórdida y sexual. Los maestros quieren decir que lo que piensan es para nosotros, o para ellos de vital interés entenderlo, porque es algo que en la era de Acuario estará emergiendo con mayor plenitud, sin interrupción. Una cosa es estar sujeto a una fuerza ciega y otra tener una perspectiva inteligente sobre lo que está sucediendo y comprender a buscar ciertos acontecimientos. Por eso él habla de esa antigua sabiduría contraria, de adoración animal, sórdida y de tipo sexual, que no podía comprender, que hoy justamente tenemos una manifestación de ese tipo dentro de la vida humana, alrededor del año 2000. Entonces el maestro dice que inteligentemente podemos comprender ciertos acontecimilos. Esto es lo que se llama, lo que yo digo, intuición, discernimiento, viveka. Y los caminos para esto nosotros los estamos realizando. Pero ahora, después de lo que llamamos el proceso de caída, nos encontramos con algunos hombres y mujeres inteligentes que pueden llegar a tener esa comprensión basada en lo que ha sucedido en el pasado y capacitándolos así para predicar lo que sucederá en el futuro. Yo solamente puedo decirles que muy pronto, mucho más, se va a acelerar la entrada de las superiores rezas raíces. Más de lo que se había previsto, mucho más. ¿Qué causaba, dicen los maestros, el culto del toro en Tauro? No la naturaleza bestial de la humanidad, que tomaba el toro como un símbolo de la naturaleza animal y la deificaba. ¿Qué es lo que dice el ser humano común que investiga los misterios? Es porque había fuerzas subjetivas actuando sobre nuestro planeta a medida que nuestro Sol pasaba a través del signo de Tauro. La lección significa para el hombre es que bajo el símbolo del toro él tenía que luchar con el animal que hay en él. Estamos hablando técnicamente de que el hombre ha manejado mal lo que se llama el aspecto masculino. El aspecto masculino no está armonizado con los aspectos femeninos espiritualmente hablando, subjetivamente hablando.
y el hombre todavía tiene esa fuerza interior que lo conecta con ese proceso de caída al cual estábamos haciendo referencia. Entonces, nuestro sol pasaba a Aries, el carnero, y teníamos el sacrificio del cordero, mostrando que el sacrificio de la naturaleza animal estaba empezando a seguir al concepto de luchar con la naturaleza animal. Luego el sol pasaba a Piscis, los peces. Las fuerzas que actuaban sobre nuestro planeta en este tiempo presentaban a la conciencia del hombre su dualidad esencial. Y el vínculo entre las dos partes de sí mismo, dos peces unidos por un lazo, esta conciencia en una gran escala empezó a hacer su impacto sobre el mundo, es decir, que Él es alma y cuerpo. Cristo apareció en Piscis para demostrarnos perfectamente cuál sería nuestro último logro cuando hubiéramos unido juntos al pez, el símbolo de la segunda persona, el pez avatar, y el pez nadando en la materia, el símbolo del ser humano encarnado. Ahí la historia. Habiendo investigado esa magnífica idealista enseñanza evolutiva a lo largo de los últimos 5 o 6 mil años, como el resultado de las fuerzas subjetivas actuando sobre la humanidad, estamos pasando ahora al signo de Acuario, donde a través del simbolismo del agua y la purificación aprenderemos cómo ser el alma y no el ser humano. Eso es lo que ocurriría en Acuario. Yo quiero hablar de alma superior. No podemos hablar de alma, hay que agregarle la segunda palabra, hay que magnificar, alma superior. Y al final de la era de Acuario, aproximadamente de aquí a 2500 años, nos podemos imaginar lo que se asemejará a la humanidad o esa superhumanidad que está emergiendo. Y veremos la naturaleza animal, la naturaleza emocional y la mentalidad como integrada, o sea, como transformada, como aspecto secundario. Y el alma superior, yo diría el Cristo, como aspecto de conciencia, ese impulso universal en cada uno de nosotros que nos pone en armonía con el profundo, con el Dios Padre, Madre, Creador. Así será en Acuario. Dicho de otra forma, habremos dejado atrás el reino humano. Y esto demuestra una vez más lo que vengo predicando hace varios años. Somos divinos, somos seres espirituales. Y entonces acá está perfectamente aclarado, dice tácitamente, habremos dejado atrás el reino humano. Y aunque podremos estar habitando cuerpos más sutiles, nuestra conciencia estará enfocada en el quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual. Esa es la profecía de lo que la humanidad tiene por delante dentro de los 2500 años. El signo opuesto a Acuario es Leo, el signo del individuo. Ustedes saben lo que significa Leo. El hombre que se ha encontrado a sí mismo como ser humano y que ha hecho su conciencia individual, más no grupal. Él se sostenía sobre sus propios pies. Él era el centro de su universo. Las estrellas giraban a su alrededor. Todo ocurría en relación a él mismo. Por eso él aprendió ciertas grandes lecciones que era posible que él no fuera tan importante como pensaba. Y que, sujetándose a cierta disciplina, podría encontrar un más amplio yo. Y así pasó a Escorpio, donde fue probado para ver cuánta resistencia tenía. Resistencia requiere es Escorpio. Estamos hablando del discípulo. El discípulo triunfa en Escorpio. Y en Sagitario se vuelve el discípulo unidireccional, que, habiendo puesto su mano en el arado, no puede volver para atrás. Él puede querer hacerlo, pero no puede volver, sigue adelante. Y porque sigue adelante, trepa hasta la cima de la montaña en Capricornio y pasa por la transfiguración. En Acuario, el discípulo se vuelve el maestro servidor. Vamos a comentar entonces esto un poquito más cuando tratemos Acuario. Y Acuario, o el Acuario, el discípulo es un maestro servidor. Ese es el principio fundamental que los maestros quieren que entendamos, que mantengamos en la mente. ¿Por qué dicen los maestros que uno puede ser un
como ellos son un maestro, porque han aprendido a servir. El que aprende a servir y puede servir porque es un maestro. Y estas dos cosas dicen los ascendidos maestros que van juntos. El gobernante del primer decanato de Acuario, astrológicamente hablando, es Saturno. Y sabemos que Saturno es el señor del karma y que nos disciplina. Saturno nos abre la puerta de la oportunidad. Saturno, a través de los ejercicios espirituales y las pruebas, fortalece nuestros músculos espirituales y nos capacita para salir de la oscuridad a la luz. Entonces, todos esos retardos, esas trabas que cuando aparecen enmarcados en un tema natal, dentro de lo que es una carta kármica, nosotros tenemos esas energías a liberar, esas trabas, como posibilidades de crecimiento. Por eso necesitamos fortaleza, orden y todos los elementos básicos para poder realizar esas pruebas que tenemos que emprender o que tenemos que terminar para ir elevándonos y lograr la liberación. Vamos a hablar ahora de la pureza del iniciado. Siempre hemos comentado, y lo hemos hecho aquí hace varios años, hemos trabajado cuando se trata del aspecto espiritual, siempre el concepto inmaculado, que es un aspecto de la pureza. Y en el caso del discípulo, el discípulo, representado por Hércules, está comprometido a hacer tres cosas que pueden ser resumidas como las características sobresalientes de todos los verdaderos iniciados. Si ellas no están presentes en alguna medida, el hombre no es un iniciado. Estos tres puntos son, primero, servicio desinteresado. No es el servicio que prestamos porque se nos dice que el servicio es un camino para la liberación, sino el servicio prestado porque nuestra conciencia no es más autocentrada. No estamos más interesados en nosotros mismos, sino que para nuestra conciencia, siendo universal, no hay nada que podamos hacer sino asimilar las aflicciones de nuestro prójimo y ayudarlo. No es ningún esfuerzo para el verdadero maestro acuariano hacerlo así. El maestro acuariano tampoco se aflige, esto lo aclaro yo. Si nosotros entendemos mal esta acepción, estamos cometiendo errores en el camino interno. Esto tiene que ser correctamente entendido. Punto 2. Trabajo de grupo. Esto es algo de lo que hasta ahora nosotros estamos intentando aprender. El mundo está lleno de organizaciones y sociedades y hermandades, dicen los maestros, que están felices preparando terrenos para la gente ambiciosa. Dicen los maestros que, por supuesto, que en la sociedad hay que mantener la diplomacia, la amabilidad, pero dice él que en su experiencia, con el grupo término medio, es que generalmente uno de esos grupos, o un grupo medio que está caminando, es un foco de celos, gente tratando de impresionar a los otros con la cantidad de su conocimiento y la maravilla de su vida de autosacrificio. Y dice los maestros, este no es un trabajo de grupo. Se dan cuenta lo que es un mal grupo de la nueva era y lo que es un grupo del mundo, dicen los maestros. Está lleno de organizaciones que tienen celos, vanidades, orgullo. Esto lo han admitido los intelectuales en televisión, los directores de programa, alrededor del año 2000 lo han admitido, pero totalmente. Ellos son conscientes de que realmente hay dentro de ellos muchas cosas a limpiar y a purificar, y en toda la humanidad. Este es el punto 2 que debe marcar la pureza del iniciado, no entrar, comprender realmente que un grupo es un grupo superior, del alma superior. Esto, ¿por qué realmente llevamos 11 años nosotros trabajando, 12, 13 años? Porque primero hubo servicio desinteresado, que no tiene nada que ver a veces con lo económico totalmente, porque vivimos en una sociedad mercantilista, donde también se mueve dinero para moverse, trasladarse, vivir y sustentarse. Sino que tiene que ver ese servicio desinteresado con esa autoconciencia y con el amor a Dios por sobre todas las cosas.
El amor desinteresado en primer principio es empezar a amar a Dios, vivir en Dios. Y el trabajo en grupo que lo hemos hecho es permanecer uno, luchando con sus propias cosas, dicen los maestros. No está solo espiritualmente, pero debe trabajar ese camino interno. Pero debe olvidarse de su propio yo pequeño, en beneficio de la humanidad a la que estamos asociados o interligados a través de la familia y a través de la relación de lo que precisamos de lo que otros hacen por nosotros y de los que otros precisan de lo que nosotros hacemos por ellos. O sea, el discípulo en grupo va negando la ambición. O sea, él va a hacer su trabajo espiritual, pero niega toda presunción de prerrogativas oficiales. Y va haciendo autoconciencia mucho más alta. Va desarrollando intuición y van suprimiendo muchas cosas. Dicen los maestros que una de las cosas que nosotros hicimos y por la cual hemos triunfado ha sido omitir los panfletos, omitir las supuestas comunicaciones, y hemos triunfado por eso. Una de las cosas que a mí más me gustó es que este grupo surgió hace muchos años y se trabajó con los libros establecidos más que con panfletos y comunicaciones. Solamente cuando hubo por momentos emisiones, de los cuales 2 hermanos acá eran autorizados para recibirlas y emitirlas, se le entregó a la gente lo que se había recibido porque era netamente para este jardín del Padre, que es este equipo de trabajo. Y este tipo de trabajo pudo suprimir lo que otros no pudieron suprimir. En primer lugar, se reguló la información. El exceso de información ha sido la lápida de muchos grupos, como asimismo las supuestas comunicaciones, algunas verídicas, otras no. Y todavía después de 20 años siguen con el mismo libreto. Y entonces la gente se la pasa de lugar en lugar, hay conflictos entre sí, precisamente por esos mismos motivos. El tercer punto, el iniciado, es el autosacrificio. Hemos visto y hemos comprendido lo que es la ley de sacrificio. Hemos trabajado, ustedes recuerdan, en agosto de 1997 con la ley de sacrificio y hemos dado una conferencia en Córdoba al respecto. Nosotros hace 2 o 3 años venimos remarcando el tema de la ley de sacrificio, que tiene connotaciones de tipo astrológico también, a raíz de que Saturno, regente de Capricornio, es uno de los planetas que todavía está sometido a la ley de sacrificio. ¿Y qué significa ese sacrificio? Vamos a pensar. Podemos decir, trabajar en demasía, autoflagelarnos. No, es hacer más puro el yo, el no yo. Y tiene que ver con el yo del grupo y con el yo del individuo. Y ese es el trabajo que hemos hecho aquí. Ese es el trabajo que nos lleva del probacionista al aceptado, del aceptado al discípulo y del discípulo al iniciado. Se ha trabajado excelentemente durante tantos años, casi con muy pocos errores, porque hemos trabajado bien desde el lado técnico espiritual, se ha enseñado bien a todos. Y en cuanto a lo que estamos tratando, desde la cima de la montaña de Capricornio, Hércules tiene que bajar a la sociedad material y limpiar los establos de Augias. Él había trepado a la cima de la montaña. Él había pasado, o él había trepado y pasado las grandes pruebas, pasado de Capricornio al reino espiritual y conocido algo del significado del éxtasis místico, y en este estado altamente espiritual, él recibió la orden de bajar y limpiar los establos. El objeto de la prueba puede ser resumido de esta forma. Hércules tenía que ayudar en la purificación del mundo por la recta dirección de las fuerzas de la vida a través de él mismo. Ustedes aprecian que estamos entrando en la era de Acuario, donde el materialismo, tal como lo conocemos, habrá desaparecido completamente en el final. Es decir, no desaparece la materia, sino
lo que es el aspecto social del materialismo. Esto es lo que tenemos que entender. Y cuando toda la vida sea interpretada en términos de energías, hemos, digamos, llegado a un momento muy importante. Estaremos entrando íntegramente y tratando con fuerzas que nunca habíamos conocido y que estamos intentando ahora manejar. Tendremos en ese momento un nuevo lenguaje. Seremos también espiritualistas desarrollados que vivirán y trabajarán en un mundo de fuerzas, energías y que empiezan con las fuerzas dentro de él mismo. Este es uno de los aspectos que también mucha gente mira hacia afuera. Y tenemos que tener un equilibrio entre lo que miramos hacia afuera y lo que nosotros necesitamos mirar adentro nuestro. Justamente adentro nuestro, en lo espiritual, tenemos que encontrar ese yo superior. Tenemos que adelantar ese Cristo. Pero si permanentemente estamos mirando hacia afuera los fuegos artificiales de la vida, a cada rato, y no reparamos en nosotros mismos, y no trabajamos espiritualmente, nunca, de ninguna manera, va a aparecer ese yo superior, jamás. Entonces seguiremos en la vibración del mundo materialista, en donde no tenemos paz ni tregua, y estaremos permanentemente sujetos al árbol, aniquilamiento del cerebro, porque nuestra vida no tendrá horizontes espirituales, estará vacía de elementos superiores. Entonces nuestras células se lastrarán. Este es el tema por el cual científicamente es comprendido que si no tenemos una renovación de toda nuestra corriente de vida, si no nos conectamos con esa fuente superior, estaremos o seremos marionetas de otras fuerzas invisibles. Tenemos que entender qué quiere decir o qué quiere significar manejo de las fuerzas si vigilan sus palabras. Es decir, cuando nosotros hablamos fuerte, cuando nos emocionamos, la energía pasa rápidamente hacia nosotros y actúa sobre el aparato vocal. Yo lo expliqué en Vanguardia Teosófica hace muchos años, en 1990, cuando hablé de la ley del mentalismo, que ese quinto chakra, ese verbo, si nosotros lo manejamos mal, nos pone en contacto con energías todavía muy negativas y de la estrata psíquica que pertenecen a otras civilizaciones caídas. Es decir, que todavía tenemos energías pululando dentro de los planos o subplanos que interactúan dentro de la trama etérica de las distintas octavas. Entonces, cuando manejamos mal estas fuerzas, y estamos hablando del quinto chakra, estamos malgastando energía. Por eso tenemos que empezar a comprender, y creo que lo hemos hecho. Creo que hace algunos años nos hemos ido todos a trabajar a Palermo y hemos empezado a intentar a comprender el manejo de las energías y a poder catalogar esas energías tal cual como se iban presentando y se iban dando. Todavía esto lo tenemos por delante. Estamos hablando de Capricornio, pero estamos hablando de Acuario. Pero todo está interligado, porque son dos signos universales al igual que Piscis. Acuario es representado como un hombre sosteniendo un vaso invertido, o una mujer, un cántaro, ¿no? El hombre invierte el vaso y de él salen dos chorros de agua. El río de la vida y el río del amor. Y esas dos palabras, vida y amor, son las dos palabras que encarnan la técnica de la era de Acuario, no la forma, no la mente, sino la vida y el amor. Dos palabras que usamos constantemente, pero tras de las cuales no sustentamos ningún concepto adecuado. Astrológicamente hablando, en Acuario tenemos 3 decanatos, el primero gobernado por Saturno, y que nos va mostrando a través de la vida nuestras dificultades, nuestro trastorno en todos los elementos de la vida, que pueden ser sociales, políticos, artísticos, etc. La división del escenario del mundo en grandes grupos,
con gente que, dicen los maestros, es patriótica, y aquellos que están empezando a vislumbrar el espíritu internacional. En los grupos religiosos, en el campo ortodoxo en este sentido, hay asimismo división entre aquellos que están obteniendo un cuadro de la universalidad del amor de Dios y los que se inclinan ante la autoridad y el dogma. Saturno en el campo de la economía produce tremendos cambios. Por eso ahora, en estos momentos que estamos haciendo este trabajo, alrededor del año 2000 y a fin de año, se van a producir disturbios entre aquellos que se inclinan ante las cosas materiales, fíjense, y los que las dejan pasar para conseguir cosas mejores, entre aquellos que toman las posesiones por ellas mismas, aquellos que acumulan y guardan, y los que la dejan para adquirir lo que Cristo llama los tesoros en el cielo. Por eso nosotros siempre hemos trabajado lo mejor que pudimos para que las fuerzas del materialismo o recursos del materialismo pasen a las fuerzas de la luz. En casi cualquier campo del pensamiento encontramos estas dos fuerzas dominantes, a causa del impacto técnicamente y astrológicamente hablando de las energías piscianas y acuarianas de las grandes eras. Hay dos grupos distintos, aquellos que están atados al pasado y al aspecto material, es decir, lo que nosotros llamamos técnicamente pies de plomo, y los que están adquiriendo la clarividencia, la intuición, los que están formando los campos de fuerza de la nueva era, la conciencia y el propósito del plan. Lo maravilloso, dicen los maestros, que está pasando en otras secciones de la humanidad, es que a pesar de los disturbios que aparecen a pesar del larva y deplorables acontecimientos, cierto sector de la humanidad, lo que se llama la humanidad promedio, el hombre y la mujer, van también a transparentar ese camino y van a seguir un camino de sanación y de pureza. Es decir, es como que tenemos dos mundos que se están presentando dentro de la pantalla de la vida, dos civilizaciones, aunque todo sea una integración. Pero lentamente se va diluyendo esto, de manera que las fuerzas de la luz ganarán y dominarán. Y esto es el grave problema que presenta las fuerzas involutivas, que saben de que el tiempo está concluyendo para ellos. Depende de nosotros cuán rápido aprendemos la lección de cómo conducirnos para que la era pisciana del materialismo y la autoridad, la posesión y la mentalidad concreta pueda ser reemplazada por la era de la espiritualidad, la intuición, la conciencia de grupo y la conciencia universal, y la conciencia cósmica. Es decir, depende de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos posponen su camino. En muchos casos. Retrasan el camino, por muchos motivos que nos vamos a analizar. Digo esto para que en esta reflexión, cuando se escuche este cassette, uno tendrá la posibilidad de auto-observarse. ¿Qué hizo? ¿Cuánto tiempo perdió? Si lo perdió. Entonces, esto es importante, que uno es artífice de su propia evolución. La historia de una humanidad es parecida a la historia del hombre espiritual. No la hace solamente el tiempo, sino la hace la voluntad y el amor del hombre, sino que el hombre mismo, o el espíritu encarnado, la mujer, o el espíritu, hacia adelante hacen la historia individual o la historia personal. No solamente el tiempo, sino el ser, que vive en el eterno presente. El segundo decanato de Acuario está gobernado por Mercurio. Mercurio vincula esto a la iluminación. Parte de esa iluminación, y digo parte porque es así, porque es una iluminación de la personalidad, el hombre se reconoce como hombre. Logra autoconciencia, pero no autoconciencia grupal, creo que lo habíamos comentado antes. Logra una autoconciencia de pienso, luego existo. En Acuario, el hombre ya hace conciencia grupal y dice, yo soy eso, yo soy la conciencia del grupo, yo soy autoconciencia. Y su conciencia menor ha desaparecido
para fundirse en el océano de la gran vida, una, aunque evidentemente es una personalidad que tiene que crear a través de esa misma personalidad, pero esa personalidad ya está alineada. Esto es lo que tenemos que ir captando. El tercer decanato gobernado por Venus es el amor inclusivo. Dicen los maestros que para que tengamos una humanidad bastante homogénea pasará muchas centurias en cuanto al amor inclusivo y fraternal. Ellos conocen las debilidades humanas y aquello que se llama espejismo, ilusión de la separatividad, que es lo más común. Generalmente tenemos un momento de reflexión de la unidad en Navidad. Pasado Navidad, se acabó. La gente es incapaz de decir en invierno, hoy es Navidad, y trabajar un día, aunque sea una vez por mes, como si fuera Navidad todos los 25 de cada mes. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir trabajando, porque si no trabajamos permanentemente esto que hemos tratado, en el caso del discípulo iniciado, es el grado de pureza, los aspectos que el discípulo debe comprender, lo que debe realizar, nunca vamos a poder pasar a lo que es la parte del adeptado iniciado. Nos quedaremos como discípulos en probación. Entonces depende de nosotros, de lo que hagamos de la vida. El aspirante individual no puede tomar la iniciación hasta que haya aprendido a amar desinteresadamente. Amar no solo a aquellos que piensan como él y que actúan como él lo desea, sino amar a todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, él tiene que tener una actitud interior positiva frente a todos los demás, aunque no comparta con todos los demás las ideas y aunque no viva y conviva con todos los demás, pero que realmente trabaje eso dentro de él, eso que se llama amar desinteresadamente en este caso. Volviendo a la parte cósmica, a la parte zodiacal, hay dos autoridades en el zodíaco, Regulus y Quefus. En Leo tenemos una de las 4 estrellas reales, Regulus, el legislador, la ley para el individuo, la ley del egoísmo si les parece, la ley de la competencia, la ley que coloca a cada hombre contra su semejante, la ley que lo hace tomar y apoderarse, la ley bajo la cual vivimos, la ley de la competencia. Regulus, la ley del individuo, tiene que dar lugar a Quefus, la ley de Acuario, donde tendremos una nueva ley basada en el sufrimiento, la iluminación y el amor. Sería interesante ver hasta dónde pueden ustedes, dicen los maestros, entender lo que serán esas clases de leyes basadas en el sufrimiento del individuo y que lo han conducido a perder interés en sí mismo. Esto lo hemos tratado hace ya algunos años. Lo estudiamos en lo que es la ley del sacrificio. Pero esa ley de sacrificio, para algunas almas crecidas, deja de ser sacrificio, se transforma en gozo. Se transforma en alegría cuando la persona realmente ha crecido. Lo que ocurre es que lamentablemente la gente necesita sufrir para crecer, para olvidarse de sí mismo. Y dicen los maestros que nosotros encontramos que el único camino hacia la felicidad no es estar libre de sufrimiento, sino perderse en algo ajeno a ustedes mismos. Esto es para analizar. La ley de Acuario está basada en la iluminación espiritual, en la percepción intuitiva y en el amor fraternal, que es la identificación con toda forma en cada reino de la naturaleza. Tendremos un futuro de 2500 años para completar la era de Acuario. Dicen los maestros que debemos recordar que mientras más refinadas son las formas a través de las cuales actúa la vida, más rápida es la reacción. Esta es la razón por la que tenemos esta inmensa velocidad en cada división de la vida. En la vida por la cual, dicen los maestros, estamos todos ahogados, ahorcados.
Nosotros tenemos cuerpos piscianos y estamos tratando de vibrar en la era de Acuario. Todavía no somos acuarianos, no hay verdaderos acuarianos. Todavía no estamos equipados. Para esa era algunos de los niños que vienen tienen señales que son acuarianos, pero todavía son pocos y está lejano el momento. Yo creo que hay gente ya entre 30 y 50 años que son esos niños de los cuales hablan los maestros, y hay niños que ya van vislumbrando la época acuariana. Están. La era de Acuario se manifiesta en todo el mundo, pero lo que realmente sucederá es la entrada a la encarnación en todo el mundo, en cada reino de la naturaleza, de aquellos seres y otras formas de vida que se van a fundir bajo la nueva influencia acuariana. Que si nosotros podemos hablar de que hay puntos y vórtices, en todas partes hay puntos y vórtices especiales, pero esto va a entrar en todos lados y en todos los reinos de la naturaleza, porque no se olviden que también los otros reinos evolucionan con nosotros. Cristo proclamó para el tiempo del fin cuando dijo: un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen los unos a los otros. El 11º mandamiento, el 11º signo es Acuario. Él solo, o es solo, ahora que estamos descubriendo que Cristo tenía conocimientos astrológicos. Esto es cierto, porque Cristo dio enseñanzas de astrología superior en algunos grupos cristianos internacionales. Él sabía que el ciclo que él inauguraba pasaría y un nuevo método de trabajo tendría que surgir, por medio del cual los maestros emplearían un nuevo modo de llegar a la humanidad, pero él preparó el camino para su propio trabajo posterior. Hay 3 constelaciones en Acuario. Una se llama el Pez del Sur, que representa conexión con Acuario, a los próximos salvadores del mundo. Es decir, esta constelación, Pez del Sur, conecta a los verdaderos acuarianos y también a los piscianos. Adviertan aquí, en la culminación de Piscis, tenemos un pez, el avatar, no los 2 peces atados juntos. En cuanto a Capricornio, la segunda constelación es Pegasus, el caballo alado, siempre el símbolo inspirador de la mente superior, del amor, menospreciando la materia en su elemento, en el aire. En el nivel inferior recordamos los pies alados de Mercurio, siempre las alas de la mente, recordando también que una definición del amor es la fría clara luz de la razón. La tercera constelación toma un vuelo más amplio, pues tenemos a la constelación de Cygnus, o el signo, volando en medio del cielo. El cisne de la eternidad, volando en el tiempo y en el espacio, es el símbolo de la vida misma, es la purificación, purificando las aguas vivientes de Acuario. Y finalmente, para ir concluyendo, en cuanto a la interpretación de la prueba, Augias, el hijo de Neptuno, el dios de las aguas y del sol, guardaba manadas de animales y durante 30 años los establos no habían sido limpiados, de modo que la suciedad se había acumulado. A Hércules se le dijo que hiciera algo acerca de eso. Muchos habían intentado limpiar los establos y fracasaron. Eso era siempre superior a ello. Siendo Hércules un iniciado y teniendo mucho sentido común, lo que los verdaderos iniciados siempre tienen, bajo de la cima de la montaña, estudió el problema, él examinó los establos. Él no tardó en limpiar los establos, hizo 2 grandes agujeros con sus dos lados opuestos y desvió los ríos. Y así cumplió la tarea. Hércules fue rápidamente donde estaba Augias y exclamó: he limpiado los establos, están perfectamente limpios. Y vemos nosotros que Augias le volvió la espalda, rehusando reconocer lo que había hecho. Esto lo habíamos comentado, dijo que era una treta, un ardid de él, ¿no?
Se podría decir que la naturaleza del deseo emocional, de esa gran vida en la cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, también guarda manadas de animales que responden al nombre de seres humanos, dice esta enseñanza. El maestro dice, yo soy uno de los animales de la manada que ha estado guardado por auras, y los establos en los cuales vivían los animales no han sido limpiados por 30 años. 3 multiplicado por 10. Y 3 es el número de la personalidad. Y 10 es el número de la consumación. Y ahí vienen, y si yo le dijera ahora en su día y el mío, por vez primera a la humanidad, dice el maestro, y si yo les dijera que ahora en su día y el mío, por vez primera, la humanidad es una completa unidad coordinada con la mente, la naturaleza emocional y el cuerpo físico funcionando como una unidad, y que los establos no han sido limpiados por 30 años, ¿cuáles son las dos cosas que hizo Hércules? Él derribó las barreras. Esa es la primera cosa que tiene que ocurrir en la era de Acuario. Estamos apenas empezando a hacerlo. Estamos apenas empezando a pensar en términos más amplios. Hay muchos hombres y mujeres apareciendo por todas partes del mundo que están luchando con ellos mismos para ser inclusivos en su pensamiento. Porque en la era de Acuario las naciones, dicen los maestros, como las conocemos ahora, tendrán que desaparecer. Es decir, esas naciones que luchan por ellas mismas tendrán que expandirse. Eso de nación contra nación ya no será más. Aquello del patriotismo y demás, el cultivo del odio, dicen los maestros, dará lugar a la conciencia planetaria. Y dicen los maestros que tenemos que transmitir a la gente que tienen responsabilidades. Si la gente no tiene responsabilidad, la prueba es que dejan a los chicos que nacen arriba de taperas, en un tacho de basura. Esto lo hemos visto durante todos estos últimos años. La gente no tiene responsabilidad de sus actos, no se hace cargo de las cosas que comete. Y bueno, a pesar de que estamos hablando de espiritualidad, sabemos que siempre cuando llegamos al término de un año, en todas partes del mundo muere mucha gente, y hechos vandálicos a través de grupos de jóvenes tomados, alcoholizados y drogados, hacen y rompen vidrieras y demás. Muere mucha gente en el campo de fútbol, ha habido matanzas, tiros, familias que han quedado sin su padre, sin su hijo. Esto es, digamos, la humanidad que no es responsable, desordenada del árbol, el aniquilamiento del cerebro, y es eso que es la masa, la conciencia de masa, la gente que tiene una conciencia egótica, individual de la personalidad, y no una conciencia desarrollada en su conjunto. Y así la conciencia expandida, la conciencia de fraternidad, ocurrirá en Acuario. La humanidad en un todo. Por eso comenzaron a trabajar, dicen los maestros de las Naciones Unidas, los movimientos por la paz internacional, otros grupos contra los derechos humanos, en los campos también religiosos, políticos, económicos, espirituales, y también el destruir el prejuicio y aprender a pensar en términos generales de totalidad. El derribar las barreras en gran escala tiene que ser realizado por todos, por la opinión, y esto es muy lento y grandemente emocional. Esa es la dificultad que estriba. Y ustedes lo pueden ver a través de la pantalla de televisión alrededor del año 2000. Realmente la gravedad de gente aparentemente culta, intelectual, que ellos mismos demarcan su propia miseria humana. Pero en la era de Acuario vamos a lograr, a través de las fuerzas planetarias como Mercurio, segundo gobernante, el mensajero del alma, hacia el cerebro, pasando por la mente, vamos a tener una humanidad que va a pensar en términos inteligentes, en términos con desarrollo de intuición, en términos de coparticipación, y va a pensar constructivamente. Y esto lo vamos a lograr a través de Mercurio. La conciencia inclusiva también
va a ganar espacio. Quizá la gente no va a ser todavía muy consciente, humanamente muy responsable, pero va a tener conciencia de inclusividad, por lo menos. Y bueno, cuando la tiene un discípulo es muy importante porque sabe moverse y ser correctamente inclusivo, que ser inclusivo es un arte, cuando dos sociedades están en pugna, cuando una nace y otra muere. Debemos recordar lo que dijimos hace varios años en Belgrano, captar el concepto de tiempo. Es decir, sabemos que el tiempo no existe. No lo podemos captar totalmente, pero que en Acuario, el pasado, el presente y el futuro morirán completamente. Y ustedes tendrán siempre el eterno presente, que incluirá cada esfera y aspecto de la conciencia, que podemos llamar estrictamente una conciencia de un ser espiritual con un cuerpo físico, es decir, un espíritu personalizado. Para otros, para los que todavía no están en la conciencia espiritual, que son buenos, se dicen llamarse humanistas. Y sería aproximadamente un concepto de seamos realmente humanos. De cualquier manera, los dos puntos del humanista y del espiritualista convergen en un solo objetivo. Esto es importante. Cada uno después resolverá en sí mismo aquellas cosas que todavía le restan resolver. ¿Por qué? Porque somos todavía criaturas emocionales, acuosas, fluidas. Todavía no estamos totalmente iluminadas y estamos luchando con el separatismo. Porque no somos capaces de ser conscientes de la conciencia del mundo, de la conciencia planetaria. Se han llenado estos últimos años de voces de globalización. Esa globalización es totalmente incompleta. Y no será incompleta por muchas centurias, hasta que los hombres y los grupos no dejen de trabajar para el anticristo como trabajan. Y cuando esos grupos trabajen para la luz, cuando esos grupos trabajen en función de las necesidades de toda la humanidad, entonces vamos a poder hablar correctamente de globalización. Cuando seamos conscientes de esa conciencia cósmica, universal y planetaria, vamos a estar en armonía con cada fase del pensamiento de la vida. Sí, lo seremos algún día, pero cada uno lo puede ser ahora. Porque el estar en Acuario es individual también. Si yo estoy en la conciencia superior, estoy en Acuario. No se olviden que ustedes han tenido clases de cómo se funciona en distintas dimensiones. Lo que dicen los maestros, que para cultivar el espíritu acuariano, es que debemos confiar más en nuestros amigos, nuestros hermanos, todo lo que nos rodea. Que suprimamos la desconfianza con las cuales estemos asociados. Que creamos en ellos y que no los traicionemos. Esto es muy importante. Fíjense cómo los maestros hablan desde lealtad, porque la traición es una deslealtad. Si nosotros le ponemos motivos incorrectos, ellos nos traicionarán y la culpa será nuestra. Seamos justos, dicen los maestros, como podamos serlo, con la luz que tenemos, y que cultivemos el espíritu acuariano de no separatismo, que cultivemos el amor, la comprensión, que cultivemos la inteligencia, que respetemos las pautas de la vida, pero que seamos libres de la autoridad sacando de cada ser humano o de cada espíritu o de ser espiritual con el que nos encontremos lo mejor que haya de él. Y si no sacamos lo mejor de ellos, somos responsables nosotros y no ellos. Esa es la verdad. Si una persona los malinterpreta, a veces es porque no somos claros. La conciencia de su valor es siempre necesaria para el acuariano, pero no esa autoconciencia que ahora encontramos. Es interesante que tratemos de explicar y que nos expliquemos a nosotros mismos lo que entendemos por río de la vida y el río del amor. Los que derribando los muros fluyen a través de la familia humana. Estamos entrando cada vez más en la era de la energía, entrando en la era del amor, dicen los maestros. Dicen también ellos que durante la guerra fue hecho
un gran agujero en los muros y que desde la guerra, la vida y la energía han llegado a significar más de lo que antes significaba. Cuando hagamos todo lo posible para derribar los muros y para expresar la vida y el amor, ayudados por el alma superior, cuya naturaleza, dicen los maestros, es amor-sabiduría, no busquemos reconocimiento, dice, porque no lo vamos a conseguir en esta humanidad. Lo duro de la tarea del pionero en cualquier campo del pensamiento de cualquier persona que se está esforzando por expresar los nuevos ideales es siempre el no reconocimiento. Y a veces peor, ustedes no serán elogiados, no serán compadecidos, tendrán momentos difíciles, pero recuerden, ustedes están preparando el sendero para que en el futuro el odio y la separación puedan desaparecer. Los maestros dicen también que Acuario es el signo de Juan el Bautista, en términos de iniciado. Y en vista del cuadro cósmico, haciendo todo lo que podamos hacer en este tiempo en particular, es cumplir con la misión de Juan el Bautista y prepararnos para este cometido y preparando el camino para el gran acontecimiento que tendrá lugar en cada uno. Cuando, dicen los maestros, el Salvador del mundo surja nuevamente y la humanidad aprenda la gran verdad futura y avance y suba, textuales palabras. Así terminan ellos este tema de Acuario. Queremos dejar constancia que estas enseñanzas fueron entregadas en su momento, se conoce como los trabajos de Hércules, pero fueron amplificadas o aclaradas dentro de lo que podemos considerar nuestra conciencia intentando buscar la luz. Y en su momento los maestros daban como regente de Acuario a Saturno. Nosotros sabemos que después dispone la astrología, o se dispone que Urano es el regente de Acuario y que Saturno es el corregente de Acuario. Por lo demás, hay pequeños elementos que son entendibles, como en un momento dado las organizaciones que están trabajando en la nueva era para los derechos humanos es así y no lo contrario. En un momento dado se dice contra los derechos humanos, no, por los derechos humanos. Y en otro aspecto de la grabación que estábamos tratando Acuario, dijimos estamos tratando Capricornio. Ocurre que se interacciona todo. Queríamos hacer estas aclaraciones que son involuntarias, pero no podíamos tampoco seccionar ni dejar la vibración que tiene este cassette de transmitir la vibración de amor y generalmente esto no se ha emitido hacia la gente que está vinculada a esto que llamamos la nueva era. Es un trabajo, si bien tiene sus años, no deja de ser interesante y forma parte de uno de los caminos fundamentales que todo aspirante hacia la luz y hacia la casa del Padre debe realizar. Por mi parte, le deseo un nuevo siglo de luz a todos ustedes.